Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Alberto Rangel Barajas y este video es para la materia de estadística descriptiva e inferencial, en la cual voy a andar explicando todo el proceso de utilización de una prueba estadística en una investigación que realicé. Y bueno, primero tengo que explicar que estos datos recolectados se obtuvieron del deporte de atletismo, más específicamente el de lanzamiento de disco. Estos datos se registraron de 10 personas, de las cuales les pudimos obtener datos como la edad, altura, distancia máxima, peso y horas entrenadas. Y bueno, mi hipótesis inicial es que el peso del deportista influye en la distancia de lanzamientos que realiza. Y bueno, en este primer apartado de edad tenemos que se divide en dos categorías, como el resto de apartados. Esta primera categoría tiene un límite inferior de 20 y uno superior de 22.3. Y la segunda categoría un límite inferior de 22.3 y uno superior de 24.6. Esta primera tiene una frecuencia de 7 y la segunda de 3. Y bueno, la medida de tendencia central que podemos ver es la mediana, que es de 21.2, una mediana de 20.5 y una moda de 20, ya que es la frecuencia que más se repite. Un rango de 3, porque nomás conseguimos deportistas de 20 a 23, o sea, hay tres números de diferencia, es el rango. Tenemos una varianza de 1.95 redondeado, una desviación estándar de 1.39, 84, 118. Y las medidas de ubicación que tenemos es que tenemos en este apartado un mínimo de 20 y un máximo de 23 con una mediana de 20.5. También tenemos lo que son los cuartiles, tenemos del de 25% que es de 20, 50% de 20.5 y un 75% de 22.75. Esto no significa que en eso haya un 20, en el 25% que haya 20, haya puros 20, no, quiere decir que hasta un 25% del total hay 20, hasta un 50% se puede decir que hay uno de 20.5 y el 75% hasta 22.75. También tenemos por otro lado los percentiles, que son más detallados. Ahora en el apartado de altura, como había mencionado, tenemos otras dos categorías. Ahora está la primera con una frecuencia de 6 y la segunda de 4. La media de tendencia central son media, mediana y moda. La mediana con 1.761, la mediana con 1.75 y la moda con 1.75. Ahora, el rango que tiene en medidas de dispersión, el rango es de 0.13, la variancia de 0.0021, la desviación estándar de 0.046. Las medidas de ubicación que tenemos son un mínimo de 1.70, un máximo de 1.83 y una mediana de 1.75. Los cuartiles que tenemos es del 25% de un 1.7275, un 50% de 1.75 y el 75% de 1.7875. Y como había comentado, también tenemos a los percentiles, que son porcentajes más detallados. Ahora, en el apartado de distancia máxima de lanzamiento tenemos que se divide en dos categorías. La primera categoría con una frecuencia de 6 y la segunda con 4. La medida de tendencia central que tenemos es la mediana de 19.319, una mediana de 19.64 y en este caso, por ser distancias de lanzamiento, no tenemos ninguna moda, es amodal. Las medidas de dispersión que tenemos de rango es de 16.98, una varianza de 31.34 y una desviación estándar de 5.60 redondeando. Medidas de ubicación tenemos que el mínimo es de 12.29, un máximo de 29.27 y una mediana de 19.64. Y por el apartado de cuartiles tenemos que el 25% es 14.23, el 50% 19.64 y el 75% 23.16. Y como había dicho, tenemos los percentiles, que son porcentajes más específicos. Ahora en el apartado de peso tenemos la primera categoría con una frecuencia de 5 y la segunda frecuencia igual con una frecuencia de 5. Las medidas de tendencia central que ahora tenemos es la mediana de 78.6 redondeando, una mediana de 77.66 y en este caso igualmente no hay moda, es amodal, no se repite ninguna vez ningún número.
Las medidas de dispersión que tenemos es el rango, que hay una diferencia del primero al último de 19.9. La varianza es de 39.5059 y una desviación estándar de 6.28. Las medidas de ubicación que tenemos es el mínimo de 64, un máximo de 87.9 y una mediana de 77.66. Los cuartiles que tenemos es del 25% de 75.0875, un 50% de 77.66, un 75% de 81.9375. Y como había mencionado, los percentiles nos muestran más detallado los porcentajes. En este último apartado tenemos lo que son las horas entrenadas, la primera categoría con una frecuencia de 7 y la segunda categoría con una frecuencia de 3. Las medidas de tendencia central que tenemos es una mediana de 3.6, una mediana de 3.5 y una muda de 2. La medida de dispersión tenemos que el rango es de 4, la varianza de 2.0444, desviación estándar de 1.4298. Un mínimo de 2, un máximo de 6 y una mediana de 3.5. Y los cuartiles que tenemos más importantes son del 25% de 2.25, el 50% de 3.5 y el 75% de 4.75. Y los percentiles, como había mencionado, son porcentajes más específicos y detallados. Ahora hay que sacar el alfa de Cronbach. Bueno, para sacar el alfa de Cronbach hay que tener en cuenta tres cosas importantes. Primero, lo que son los ítems, que en este caso son 5, porque tenemos edad, peso, altura, distancia máxima y horas entrenadas, son 5. Luego, la suma de las varianzas. ¿Cómo se obtiene esto? Hay que sacar la varianza de cada uno de los apartados que tenemos, la varianza completa de solo edad, solo de peso, solo de altura, distancia máxima y horas entrenadas. Teniendo esto, vamos a sumar todo y nos da como resultado, en suma de las varianzas, 74.852926.7. Y ahora, las varianzas totales. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, ahora se suman todos los datos. ¿Qué quiere decir? Vamos a sumar todos los datos de, en este caso, Carlos Domínguez. Se va a sumar el 20 de edad, el 87.9 de peso, la altura 1.75, distancia máxima 21.41, horas entrenadas 4. Todo eso se va a sumar y nos va a dar como resultado 135.6. Bueno, se va a sumar eso con cada uno de los atletas en este caso. Obtener es la varianza total, la cual en este caso nos da 146.22.764. Y con estos datos y la siguiente fórmula se saca lo que es el alfa de Cronbach, el cual nos da como resultado de 0.61013357. Y como es mayor a 0.05, se toma como que es válido. En la prueba de normalidad, que era para sacar si mi hipótesis estaba relacionado o no, utilicé el Megastat, los cuales me dieron estos dos números, el cual es el p-value, en el cual en distancia máxima me dio a 0.55271 y en peso a 0.2733, lo que es mayor a 0.5, lo cual sí me está diciendo que hay una relación en eso. Aparte, como son números que van arriba de 0.05, se toman como datos normales y en este caso yo voy a hacer mi comprobación, que va a ser la regresión lineal. Y bueno, como yo utilicé la regresión lineal, tenemos en este caso una línea punteada que pasa justamente por el medio. Bueno, entre más cerca esté los puntos de la línea del medio, quiere decir que se ve más afectado el valor dependiente del independiente. ¿Cuál es el independiente? El peso. El dependiente, la distancia. Entre más cerca esté del punto, quiere decir que se ve más afectado el peso a la distancia. Pero como podemos ver, esto depende del atleta. Que acabo de decir se ve justificado en el apartado que tenemos aquí de coeficiente de determinación al cuadrado. Bueno, este coeficiente nos dice que la variable independiente sube o baje va a afectar en un punto 3119 redondeando a la variable dependiente, lo que sería la distancia del lanzamiento. En porcentaje sería aproximadamente un 31.20%, lo que sería lo que afecte. Y aquí en el otro apartado que tenemos de valor crítico F,
nos muestra qué tan válido es nuestra hipótesis, ya que dice que es del punto 0.93310046, lo que es mayor a 0.05, lo que nos quiere decir que la variable sí se valida y sí cumple. Con esto finalizo mi video sobre la utilización de una prueba estadística en una investigación.